Estimados hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor, podemos darnos cuenta con facilidad que la parábola que apenas acabamos de escuchar, el Rey del cual habla, es este Dios misericordioso que se hace cercano a nosotros. Los criados representan a los profetas y a los apóstoles que anuncian el reino y hacen esta invitación en el nombre del Señor. Y aquellos que han sido convidados en primer lugar es el pueblo de Israel. La imagen del banquete es muy sugerente. Ya este texto profético que hemos escuchado también de Isaías nos habla de manjares suculentos y notemos cómo al mismo tiempo asocia en un lugar, en un monte, el Señor enjugará las lágrimas de todos, será fuente de consuelo, inclusive vencerá la muerte misma. Y si aunamos el anuncio de Jesús que compara el reino de los cielos con un banquete y la ofrenda que Él hace de sí mismo, entonces también podemos expresar que el anuncio profético tiene este eco, este sabor a pasión, porque es precisamente en una colina donde Jesús se ofrenda a sí mismo y desde ahí vence la muerte y redime a todos aquellos, concediéndoles entonces de nuevo la gracia de Dios, que es esta fuente inagotable de consuelo. En Israel, reunirse para celebrar el día del Señor era siempre esperado. En nuestros días nosotros hemos desfasado el tiempo y las horas. Ya no hay esta distinción entre el día y la noche. El hombre de hoy tiene estas jornadas que abarcan cada una de las horas que componen nuestros días. Y esto nos hace muchas veces perder esta noción del significado de un día consagrado al Señor. Los israelitas se reunían precisamente en torno a un banquete, a una comida especial que les hacía recordar no únicamente aquella fiesta celebrada anualmente como la Pascua, sino que sábado a sábado, era este convite familiar donde al reunirse en torno a una mesa eran manjares preparados de una manera especial para ese día. Y era recordar siempre las hazañas de la salvación, la oración juntos y al mismo tiempo esta convivencia en un día de descanso. Jesús retoma esta imagen, decíamos, pues, del banquete. Inclusive Él mismo no únicamente lo anuncia, sino que vivió desde ahí su ministerio. Si volvemos nuestra mirada a las páginas del Evangelio según San Juan, notamos que precisamente el inicio de su ministerio público lo hace integrándose a la alegría de una fiesta, las bodas de Caná. Inclusive, por intercesión de María, su primer milagro fue que esa alegría no concluyera convirtiendo el agua en vino. Y lo vemos también como en distintos momentos su ministerio se desarrolla en torno a la mesa, con los pecadores, como publicano, Zaqueo, inclusive con los mismos fariseos. Recordemos aquel pasaje donde, invitado por uno de los jefes del pueblo, es criticado porque se acerca una mujer llorando, enjugando sus pies y bañándolos también con perfume. Y qué decir de ese momento íntimo donde nos dice también San Juan, está amando hasta el extremo, y es ese momento de la última cena. Hay pues una relevancia y es tratar de captar lo que entonces Jesús está tratando de manifestarnos.
la alegría del reino y sobre todo la participación de la gloria eterna con Dios, es un banquete, una alegría, una fiesta de compartir ya desde aquí y en la eternidad la alegría de los hijos de Dios, sabiendo que el Señor es el que prepara la mesa, el que se acerca a los convidados, el que hace la invitación, el que abre las puertas, el que anuncia. De ahí que cuando iniciábamos también nuestra celebración decíamos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Es importante descubrir esta dimensión de fiesta. Y notemos cómo el Evangelio nos muestra distintas actitudes o respuestas a esta invitación. Hemos hecho mención de este desfasar nuestra manera de vivir, que lo queramos o no, nos afecta. Rompe este círculo vital mediante el cual nosotros podemos de verdad valorar nuestro tránsito por la vida. Pero también nos dice al final que uno de los comensales no iba vestido con traje de fiesta. Pero también nos habla de aquellos que rechazaron participar del Evangelio. Tratemos de reflexionar desde esta perspectiva. En nuestros días es común escuchar que se diga que la religión, sobre todo en Occidente, se encuentra en crisis. Inclusive, más de alguno de nosotros ha llegado a expresar, la Iglesia está en crisis. Lo vemos no únicamente por acontecimientos que puedan causarnos consternación o dolor. Lo manifestamos también porque a veces decimos, son cada vez menos los jóvenes que se sienten inquietos, impulsados a querer vivir esta dimensión de la fe. Se ignora la práctica religiosa. Y vamos planteando un sinfín de argumentos. Pero se nos olvida algo importante. Sí, puede que el hombre esté en crisis, pero Dios no está en crisis. Dios sigue haciendo su invitación generosa, sigue hablando al hombre y a todos los hombres de todos los tiempos, de toda raza, lengua y nación. La propuesta siempre estará abierta hasta el final de los tiempos, cuando Él venga manifestado en su gloria para concluir esta obra de la redención que Él ha querido iniciar en Cristo Jesús. Dios no está en crisis. Y entonces es preguntarnos, partiendo del comensal que fue cuestionado. Nos dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Nosotros somos comensales de este banquete. ¿A qué se refiere este traje de fiesta que debería de portar el invitado? Planteémoslo así: el de estar presentes dignamente. Desde el momento en que nosotros entramos a este recinto sagrado, es tomar la conciencia entonces del lugar donde estamos. Es este espacio donde nosotros, de una manera privilegiada, favorecemos el encuentro con Dios, el contacto con lo sagrado, la escucha de la palabra que venga a alimentar nuestro espíritu. Es Dios quien me habla a través de los textos sagrados que se proclaman. Y esto significa que de antemano vengo con una disponibilidad del corazón de poner todo lo que está de mi parte para hacer una tierra fértil,
donde esta palabra verdaderamente al sembrarse pueda dar frutos, como hacía referencia el Evangelio de la semana anterior. Estar aquí presente significa entonces estar al 100%, sin estar cuchicheando palabras vanas, sin estar testeando, sin estar criticando quién entra, quién sale, si llegó temprano o no. Es una actitud orante. Al mismo tiempo el de sentirnos partícipes, que todos nuestros gestos los compartimos como comunidad. Descubrir el sentido de los signos, el por qué sentarnos, levantarnos, el significado de nuestras respuestas, que en ocasiones respondemos mecánicamente, o bien el de a veces hasta cuestionarnos qué sucede si en verdad nosotros creemos firmemente que el Señor se hace presente en las especies eucarísticas, que el momento más significativo es mediante la imposición de las manos, que pedimos la efusión del Espíritu para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, y decimos: Cristo está ahí. Pudiendo, no nos arrodillamos. No es una irreverencia o una falta en verdad de conocimiento de nuestra fe y de lo que está aconteciendo cada vez que nos reunimos. Es examinarnos, porque todos esos pequeños detalles o grandes detalles, más cuando a causa del pecado estamos alejados de Dios, que también esto nos hace referencia al texto. Decir estar indignamente es no buscar la gracia, no tener necesidad de salvación. Es, a final de cuentas, la inquietud también de que descubrimos que estamos siempre en un proceso de conversión, de búsqueda de Dios. Si esto no se da, entonces estamos indignamente. Aún así le digamos: Señor, Señor, pero si nuestro corazón no se acerca verdaderamente y se suscita ese anhelo de conversión y de seguimiento, entonces sí tenemos que cuestionarnos. Pero podemos agregar más. El texto nos dice que aquellos primeros que despreciaron la invitación pusieron varios pretextos. Unos sus tierras, otros sus negocios, y quien más inclusive insultó y dio muerte a aquellos criados. ¿Cuáles han sido nuestros pretextos para responder a Dios? En ocasiones uno escucha cuando participan de la Eucaristía: ya cumplí. Palabra que, si la vemos tal como se pronuncia, pareciera un deber por el deber. Ya vine a misa, ya cumplí. ¿Cuánto tendría que ser? En verdad, una gratitud, un privilegio, un honor el que estemos aquí reunidos para recibir tanta gracia. Veamos con lo que mencionábamos en esta humanidad que está en crisis respecto a la fe. Buscamos y anhelamos la paz y la tranquilidad del corazón. La búsqueda de la felicidad siempre será incesante en el hombre. Pero no es verdad que nos topamos aquellos que buscan la felicidad de otra manera desenfrenada, en el alcohol, las drogas, el sexo, en el tener, el de estar comprando continuamente, obsesión por acumular riquezas. Díganme si no es verdad que cuando somos conscientes que hemos faltado y nos damos cuenta de estas desviaciones, o por decirlo, después de la resaca, ¿no viene acaso aquello que llamamos la cruda moral? Eso es un vacío.
Eso significa entonces que en esas cosas no está la felicidad. Y entonces tenemos que tratar de hacer ese acto necesario en nuestra vida para descubrir no únicamente el sentido de nuestra existencia, sino un sentido mucho más profundo. Y entonces, desde esa perspectiva, hemos en verdad descubierto este banquete, porque no hay sacrificio humano que pueda compararse con lo que celebramos aquí. No hay devoción alguna que se asemeje a esta oblación que nosotros ofrecemos a Dios. No hay manda que pueda pagar nunca el acercamiento a la Eucaristía con devoción y con amor. No hay milagro más grande en este mundo que aquel que acontece cada vez que celebramos la Eucaristía, porque es Cristo mismo quien se nos da. En ningún otro lugar de experiencia de nuestra fe tenemos a un Dios que viene a nuestro encuentro y viene a servirnos con su gracia, con su palabra, y viene a ser este alimento del peregrino. Si descubriéramos la Eucaristía, como dice la experiencia de muchos místicos, y que en ocasiones hemos escuchado ese canto que nos habla de la presencia de los ángeles subiendo y bajando en este recinto para llevar nuestra oración y nuestra ofrenda a Dios, entonces descubriríamos que acontece en verdad algo sobrenatural. Es una experiencia sagrada que, como dijimos, no tiene comparación. Es lo más grande, lo más hermoso que nosotros tenemos. Y Jesús mismo nos lo ha dicho: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y si verdaderamente entonces este es el pan de la vida eterna, nuestra vida tendría que irse, nunca dejar de comer este pan. Y si nosotros estamos llenos así de la Eucaristía, entonces descubriríamos que, como dice nuestro excelentísimo Señor Arzobispo, aquel que conoce a Dios no puede dejar de no amarle, y aquel que ama a Dios no puede dejar de seguirle, y aquel que le sigue no puede dejar de vivir la alegría de los hijos de Dios. Y aquel que vive la alegría de los hijos de Dios, en todo momento y en toda circunstancia será fiel y defenderá su fe en el Hijo de Dios. Conocerle, amarle, seguirle, vivir de Dios y ser fieles y defender a Dios. Que el Señor pues nos conceda esta gracia, estimados hermanos y hermanas, de alegrarnos de estar participando en este convite, de agradecerle a Dios por tanta distinción que hace de nuestras personas, que aún siendo indignos Él nos llena de su gracia para que participemos de su cuerpo y de su sangre. Que así sea por la gracia de Dios. Profesemos nuestra fe y sigamos